Hola amigos, bienvenidos a una nueva receta. Hoy voy a preparar eclairs con crema de vainilla. Vais a ver que es una receta fácil, no tiene ninguna complicación y nos va a resultar unos pastelitos rellenos de crema de vainilla deliciosos. Así que os invito a seguir el vídeo hasta el final para ver cómo se hace. Y de paso no olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Para la pasta choux vamos a necesitar 4 huevos grandes, 150 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, 125 mililitros de leche, 125 mililitros de agua y una pizca de sal. He puesto una cacerola al fuego donde voy a añadir el agua, la leche, la pizca de sal. Voy a dejar que se caliente bien. Voy a añadir también la mantequilla. Yo la tengo ya cortada en dados, así ya se va a derretir más rápido. Y ahora vamos a dejar que se caliente bien la leche y que se derrite la mantequilla. La mantequilla ya se ha derretido. Ahora voy a poner la harina toda de golpe y voy a mezclar. He dejado el fuego a moderado para que no se nos pegue la harina del fondo de la olla. Y voy a mezclar. Vamos a cocinar la harina hasta que reduce el agua. Vamos a sacarle lo más posible el agua. Como veis ya no se pega de la olla, pero vamos a seguir cocinándola un poquito más. He sacado lo más posible el agua de la masa. Ahora la voy a recoger. Y voy a apagar el fuego. Ahora la voy a dejar que enfríe unos 5 o 6 minutos para poder añadirle luego los huevos. Ya se ha enfriado un poquito y ahora voy a empezar a añadir los huevos de uno en uno. Añadimos uno. Vamos a mezclar. Incorporamos bien el primer huevo y luego después añadimos el segundo. Podéis hacerlo con una amasadora igual, pero yo de esta vez prefiero hacerla a mano para enseñaros cómo se hace a mano, porque no todo el mundo tiene en casa una amasadora, un robot de cocina, y entonces a mano se hace también muy fácil. Como veis ya el primer huevo lo tengo casi incorporado, la masa ya ha ligado otra vez.
ahora voy a añadir otro huevo. Y voy a seguir haciendo el mismo procedimiento, mezclar hasta incorporarlo. Vamos con el tercer huevo. Voy a incorporar el último huevo. Ya he terminado de incorporar el último huevo y ahora voy a poner la masa en una manga pastelera para formar nuestros eclairs. He puesto la manga pastelera dentro del vaso de la batidora, así ya está bien colocada y ahora puedo añadir fácilmente la masa. He encendido el horno a 190 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y ahora voy a empezar a formar nuestros eclairs. Voy a dejar distancia entre ellos porque se van a subir. Cuando llegamos al final le damos la vuelta. Y ahora nos vamos a ayudar de un poquito de agua y vamos a arreglar las puntitas para que salgan bien. Vamos a llevarlos al horno, primero para 15 minutos a 190 grados y luego bajamos a 180 o 175 incluso para 30 minutos aproximadamente. Voy a añadir la leche en una cacerola que la he puesto al fuego. Le voy a añadir la esencia de vainilla. Y voy a dejar que llegue al punto de ebullición. Mezclamos de vez en cuando
para que no se pegue de la olla. Ya ha llegado a punto de ebullición, he apagado el fuego y ahora voy a tapar la cacerola para 5 minutos aproximadamente, para que repose la leche y coja el sabor de la vainilla. Voy a poner los huevos en un bol más grande, le voy a poner también el azúcar y ahora vamos a batir hasta blanquearlos. Como veis, ya se han blanqueado los huevos. Voy a retirar las varillas. Ahora vamos a añadir la maicena y la vamos a incorporar con la ayuda de unas varillas. Ya he incorporado bien la maicena con las yemas y ahora voy a empezar a añadir la leche calentita, pero de poquito a poco. Como todavía está caliente, vamos añadiendo poquito a poco para no cuajar los huevos. Ahora vamos a verterla otra vez en el cazo o en la cacerola que tengáis y vamos a llevarla otra vez al fuego. He puesto la cacerola al fuego y vamos a tenerla a fuego medio mezclando. Muy importante que tengamos el fuego a moderado, porque si tenemos el fuego alto se suele pegar del fondo de la olla. Ya empieza a espesar, hay que remover continuamente. Tengo el fuego muy bajito porque ya he empezado a espesar y hay que seguir mezclando a un fuego bajo. Yo el mío, que tengo máximo de 9, ahora lo tengo en 3 y sigo mezclando para que no se pegue. Y ya tenemos lista nuestra crema. Voy a apagar el fuego y ahora la voy a sacar en un bol. He puesto la crema en un bol y ahora la voy a tapar con film. Voy a poner el film de cocina al piel, como se dice, pegado de la crema, para que se enfríe y no forme costra por encima. Muy bien pegado el film de la crema
y la vamos a dejar así a enfriar. Primero la temperatura ambiente y luego la vamos a llevar al frigorífico para que se enfríe por completo. Mirad qué buena pinta tiene. Han subido bien bonito. Ahora voy a dejar que se enfríe para rellenarlo con crema. Como me ha sobrado masa, he hecho algunos redonditos también. Como veis, lo he puesto ahora con la manga. Le voy a aplastar la puntita con un poquito de agua. Y los voy a llevar también al horno, que ya está precalentado a 190 grados o 180, mejor a 180 porque son pequeñitos y se van a hacer en nada, en 20 minutos ya están listos. He sacado la segunda bandeja con los redondos. Mirad qué bonita pinta tiene. Ahora voy a dejar que se enfríen y voy a rellenarlos de crema. He sacado la crema del frigorífico, ya está bien fría. Mirad qué buena pinta tiene. Yo, para darle más cremosidad, le voy a añadir un poquito de nata, unos 100 mililitros de nata. Y voy a mezclar. Ya está lista la crema, ahora la voy a poner en una manga pastelera. Con un cuchillo de sierra voy a cortar las cápsulas por la mitad. Las voy a abrir. Y aquí tengo la manga pastelera con la crema. Y voy a rellenarlas de esta manera. Mirad qué bonitas quedan. Voy a seguir. Voy a cortar otro. Abrimos por la mitad y rellenamos. Si no tenéis una manga pastelera, también se puede rellenar con una cucharita. Y voy a seguir rellenando y luego al final os enseño qué tal han quedado. Ahora voy a cortar los redonditos también. Como veis, están huecos por dentro. Y voy a rellenarlo con crema. Aplastamos muy poquito y vamos con el siguiente. Y ahora voy a decorar con un poquito de chocolate fundido. He fundido unas tabletas de chocolate y lo que voy a hacer ahora, voy a decorar un poquito por encima, que van a quedar muy bonitos.
Y ya están listos nuestros eclairs. He preparado aquí un plato para que veáis cómo han quedado. Mirad, tienen una pinta estupenda. Están riquísimos. Bueno amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y que la preparéis vosotros también. No olvidéis de regalarme un like, compartir el vídeo con vuestros amigos en las redes sociales y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Y también activar la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me podéis encontrar también en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y para más recetas podéis visitar mi blog de cocina, Cocinando Sano y Saludable. Os voy a dejar los enlaces abajo en la cajita de información. Gracias a todos por estar una vez más aquí y hasta el próximo vídeo.